Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Luis Silva y soy maestro de gobierno de Estados Unidos. Y en esta ocasión estaremos repasando en español las 100 preguntas y respuestas que usted necesita saber para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Esta es una versión extendida con más explicaciones, ya que muchos de ustedes me pidieron que les explicara un poco más sobre las preguntas y el proceso para poder ser ciudadano de Estados Unidos. No se le olvide suscribirse a este canal, darle un like a este video y también compartir este video para que de esta manera podamos llegar a más personas y ayudarlos para que obtengan la ciudadanía de Estados Unidos. Este examen para la ciudadanía contiene 100 preguntas. De estas 100 preguntas, el oficial de migración le hará 10 preguntas. De esas 10 preguntas, usted tiene que contestar, responder por lo menos 6 preguntas correctas. Estoy seguro que si toma su tiempo y repasa este material, usted pasará el examen de la ciudadanía y será un ciudadano de los Estados Unidos. Comencemos el repaso de las 100 preguntas para que usted pueda obtener la ciudadanía de Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. Aquí usted tiene otras dos opciones como respuestas, pero a mi criterio, esta respuesta que le di es la más fácil de aprender. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Es un cambio a la Constitución. Es un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. Nuevamente usted tiene otras opciones de respuestas como reunión, religión, prensa, peticionar al gobierno. Pero, en mi opinión, la respuesta más fácil de aprender es expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Tiene 27 enmiendas. Tiene 27 enmiendas. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? El derecho a la vida y el derecho a la libertad. El derecho a la vida y el derecho a la libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión.
¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. Nuevamente, usted tiene otras respuestas, las cuales puede mencionar, pero a mi criterio, la respuesta el Congreso es la más fácil de memorizar. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Hay 100 senadores. Hay 100 senadores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? De 6 años. De 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas pueden variar dependiendo el estado donde usted vive. En la parte bajo de este video, en la descripción, le pondré un enlace donde usted podrá encontrar la respuesta. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? De 2 años. De 2 años. Del nombre de su representante a nivel nacional. Nuevamente, las respuestas pueden variar aquí debido a que hay muchos representantes en los diferentes estados y depende del estado donde usted vive y la ciudad donde usted vive para determinar el nombre de su representante. Por favor, mire la descripción de este video. Ahí les pondré un enlace donde usted podrá poner su código postal o dirección y podrá encontrar el nombre del representante. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Debido a que tienen más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? De 4 años. De 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En el mes de noviembre. En el mes de noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Se llama Joe Biden. Se llama Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Se llama Kamala Harris. Se llama Kamala Harris. Si el presidente
ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Estado y secretario de Educación. Secretario de Estado y secretario de Educación. Nuevamente usted tiene otras opciones, pero a mi criterio estas dos son respuestas fáciles de memorizar. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Hay 9 jueces. Hay 9 jueces. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? El señor John Roberts. El señor John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. Conceder licencias de conducir. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Nuevamente, las respuestas pueden variar debido a que cada estado tiene un gobernador diferente. Por favor, mire la descripción de este video en la parte de abajo y ahí le pondré un enlace donde usted puede obtener la respuesta. ¿Cuál es la capital de su estado? Nuevamente, las respuestas pueden variar, pero en este caso les presento un mapa con todos los 50 estados y todas las 50 capitales. En este caso, por ejemplo, si usted vive en California, la capital es Sacramento. Si vive en Texas, la capital es Austin. O si vive en Florida, la capital es Tallahassee. Y así sucesivamente encuentra su estado y ahí estará la capital de su estado. Continuemos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Se llama Nancy Pelosi. Se llama Nancy Pelosi. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar.
Tanto mujeres como hombres pueden votar. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión y libertad de religión. Libertad de expresión y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad o Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. Votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. Nuevamente hay otras respuestas que usted puede mencionar, pero a mi criterio, libertad es la respuesta más adecuada para aprender. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Maryland y Virginia. Nueva York, Maryland y Virginia. Usted puede elegir cualquiera de estos estados, pero tienen que ser 3 estados que usted tiene que mencionar. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? En 1787. En 1787. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos.
Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Fue diplomático americano. Fue diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. La esclavitud. La esclavitud. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Peleó contra Japón, Alemania e Italia. Peleó contra Japón, Alemania e Italia. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Como puede ver, había muchas tribus de indios americanos, pero en este caso la respuesta es Cherokee. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. El río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico. El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa
este de los Estados Unidos. El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. Usted puede mencionar uno de los otros 4 territorios como respuestas, pero a mi criterio, Puerto Rico es más fácil de memorizar. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nuevamente, tiene muchos estados que tienen frontera con Canadá, pero a mi criterio, la respuesta más fácil es Nueva York. Nueva York. Mencione un estado que tiene frontera con México. El estado de California. El estado de California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? Aquí usted puede responder de 2 maneras. Bien puede decir The Star Spangled Banner, como puede decir la bandera estrellada. Cualquiera de esas respuestas es aceptable. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. Nuevamente usted tiene una variedad de respuestas, pero a mi criterio lo más fácil para aprender es el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. El Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. Hemos concluido esta presentación. Hemos repasado 100 preguntas y 100 respuestas. No se le olvide suscribirse a este canal, dar un like y también compartir para que podamos alcanzar a muchas personas y ayudar a muchas personas a que se hagan ciudadanos de los Estados Unidos. Recuerde también que la mejor manera de aprender este material, estas preguntas y respuestas, es que usted lo repase cuantas veces sea necesario. Tome su tiempo y repase todas las preguntas y respuestas y usted será el próximo ciudadano de los Estados Unidos. Y los veo en la siguiente presentación.